Lo que ocurrió en el psiquiátrico es algo que nadie jamás debería experimentar. En este video te contaré dos aterradoras historias que ocurrieron dentro de sus muros. Una habla sobre una niña que falleció en el hospital psiquiátrico, pero su espíritu sigue rondando, causando terror y desconcierto entre pacientes y médicos. La segunda de un hombre que comenzó a ver a un niño que no solo lo aterraba, sino que lo presionaba a quedarse en la sala de aislamiento, solo, cada vez más tiempo. Prepárate para descubrir lo que sucede cuando lo paranormal y lo psiquiátrico se encuentran. ¿Estás listo para escuchar lo que realmente ocurrió? En la oscuridad, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida, el eco del horror te llama. Aquí, cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío, y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepárate, porque el miedo ya está aquí, y no podrás escapar de su eco. Bienvenidos. No olviden suscribirse para conocer casos escalofriantes. Nuestro siguiente caso se desarrolla en Buenos Aires, Argentina. Y no les miento, en su momento me dio miedo. Trabajaba en un hospital psiquiátrico. Bueno, en realidad era solo una extensión de un hospital general. Para llegar ahí, tenías que cruzar un estacionamiento. Y entonces te encontrabas con aquel edificio, un hospital psiquiátrico grande. En ese entonces, yo estaba asignada a un área de pacientes, digamos, estables, tranquilos, en su mayoría. Personas que, aunque internadas, no requerían una supervisión constante. Aún así, conocía bien a los pacientes y a veces, cuando faltaba personal, subía a ayudar a mis compañeros en las otras áreas. En una de esas ocasiones, conocí a una muchacha joven, de las más tranquilas de la zona, pero algo pasó con ella, algo que, hasta el día de hoy, sigo recordando. Era una paciente estable. De hecho, solo tenía episodios cada 2 meses, lo que hacía que, de vez en cuando, requiriera supervisión más cercana, pero por lo demás, era completamente funcional. Ayudaba a los demás, era amable. De esas personas que iluminan un lugar, incluso en un hospital psiquiátrico. Había algo muy característico en ella. Siempre que caminaba por los pasillos, tarareaba una canción. Si no me falla la memoria, era Love Hurts, de Nazareth. Por ella la conocí. Siempre era la misma melodía, suave, constante, resonando en los pasillos mientras recorría aquel lugar. Y si salías de esa área no se escuchaba nada, las 2 puertas de seguridad lo aislaban todo. Menciono esto porque más adelante va a tener sentido. Pasaron los meses y todo marchaba bien. Estaba a punto de recibir el alta. Sus episodios eran cada vez menos frecuentes. Su tratamiento avanzaba de la mejor manera. A lo mucho, le quedaban 3 semanas antes de irse. En ese tiempo, cuando yo subía ocasionalmente, la saludaba cuando la veía caminar por los pasillos. A veces, le seguía la canción. Le contaba que gracias a ella la había descubierto, y eso la hacía feliz. No imaginé que poco después, dejaría de escuchar su voz. Siempre fue la misma canción para ella. Siempre la misma melodía. La dieron de alta y todo había salido bien. No la atendía directamente, pero sabía que seguía viniendo a sus terapias. Las sesiones eran en el primer piso, en la zona de consultorios, lejos de las áreas de internamiento. Todo estaba en orden, o al menos eso creíamos. Un mes después recibimos una llamada. Era su familia. Nos informaron, con la voz rota, con el dolor atravesándolos, que ella se había quitado la vida. No daré detalles, no es necesario. Solo diré que a pesar del seguimiento, a pesar de sus avances, algo la alcanzó. Algo que nadie vio venir. Su familia nos agradeció la atención, y después de eso, nunca volvimos a saber de ellos. El asunto quedó ahí, o al menos eso creíamos. Pasaron 2 semanas una tarde. En mi área, una paciente de apenas 14 años se me acercó. Tenía los ojos inquietos, la voz baja. «Doctora, ¿podemos hablar en privado?» La llevé a su habitación, lejos de los pasillos,
donde pudiera sentirse segura. Se sentó en la cama y bajó la voz aún más, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «No le vaya a decir a nadie, por favor». «Por supuesto», le respondí. Entonces la vi tragar saliva, juntar las manos en su regazo y susurrar: «Van 2 noches seguidas que una muchacha viene». La miré esperando que continuara. Me toca el vidrio, me despierta y, cuando la veo en la ventana de la puerta, se quedó callada por un segundo. Mi cuerpo se tensó. Se me queda viendo. Otro silencio, uno pesado, y empieza a cantar. Mi estómago se hundió. «No canta», corrigió la niña, su voz apenas un murmullo. «Tararea». Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Hace así con la voz, y entonces, sin decir más, la niña cerró los ojos y comenzó a tararear una melodía que conocía demasiado bien. La misma melodía, la misma canción. Era algo completamente inusual que me dijera algo así. Normalmente, en las noches siempre quedaban compañeros y algún guardia. Nadie, por más tranquilo que fuera el paciente, podía salir de su habitación. Eso era una regla estricta. Por eso, al escucharla, le pregunté si podía reconocerla. «No», me respondió sin dudarlo. Entonces me empezó a mencionar varios nombres de personas de esa área, de otros pacientes, pero a esa no la reconocía. Sin embargo, lo que me dijo a continuación me heló la sangre. Ella tenía el cabello de un color muy peculiar. No voy a decir cuál, por respeto a su familia y a su memoria. Pero, cuando escuché esa descripción, mi mente no pudo evitar hacer una conexión. La persona de la que hablaba era la misma paciente que habíamos dado de alta semanas atrás. La misma que, según todos los informes, ya no estaba con nosotros. No podía ser. Era imposible. No podía pensar que, de alguna forma, esa niña hubiera sabido lo que pasó. Teníamos prohibido hablar de estos temas con los pacientes. No podíamos decirles nada sobre los casos o los pacientes que ya no estaban. Y, aunque podía ser solo una coincidencia, algo en mi interior me decía que no lo era. Ella no la conocía. No tenía por qué saber de ella, pero algo me decía que, en algún rincón del hospital, algo inexplicable estaba sucediendo. Porque aquella paciente que habíamos dado de alta tenía un color de cabello único en el hospital, un color peculiar, distinto al de los demás, algo que nunca olvidarías, un tono que no se parecía a nada de lo que uno pudiera ver en cualquier otra parte del hospital, un color que no se podría confundir con un simple tinte de fantasía. No, era algo mucho más, ¿cómo llamarlo? Extraño. El motivo por el que esta paciente había ingresado al hospital nada tenía que ver con alucinaciones o miedos como el que me había compartido. Aún así, le aseguré que lo revisaría con mis compañeros. No tenía ninguna conclusión, pero no podía decirle que lo que estaba describiendo era una persona que ya no estaba con nosotros. Hablamos de otras cosas, de manera tranquila, asegurándose que el asunto se resolvería pronto. Después de eso, ella se quedó ocupada con sus actividades. Sin más, salía mi hora de comida. Y al coincidir con un compañero, algo extraño se mencionó. Él me contó que un paciente del área de estables, en la mañana, le había dicho que desde la semana pasada había estado despertando por un tarareo en su habitación. Se levantaba a buscar, pero no encontraba de dónde provenía el sonido. Solo podía decir que parecía venir del techo, pero, claro, no veía nada. El paciente le comentó que había hablado con los compañeros que estaban esa noche, y uno de ellos le dijo que no vio nada. Sin embargo, el paciente insistió. El tarareo era de mujer, y le pedía que lo acompañara porque no podía dormir con ese ruido. Lo cambiaron de habitación al segundo día, pero siguió escuchando esa voz. Lo volvieron a cambiar y lo mismo. Finalmente, le dijeron que iban a investigar y encontrar quién estaba haciendo eso. Pero, claro, nadie podía estar haciendo ruido desde el techo. ¿Cómo explicarlo? Era un enigma.
Esa misma tarde, yo le conté a mi compañero sobre la paciente que me había hablado de la mujer en la ventana de su puerta. Esa figura que la observaba y tarareaba. Mi compañero, al escucharme, se quedó pensativo. ¿Crees que sea esa paciente?, me preguntó, diciendo su nombre en voz baja. Conocíamos a todos los pacientes allí, y no tuve ni que decirle que sí, porque él mismo ya lo había concluido. ¿Quién más podría ser? No sabía qué pensar. Esa noche, decidí hacer algo. No sabía si estaba preparada para lo que podría descubrir, pero algo me decía que tenía que hacerlo. Fui a ver a la paciente que me había contado lo del tarareo. Me armé de valor y con calma le pregunté, ¿este tarareo sonaba así? Y comencé a tararear la misma melodía que la otra paciente cantaba por los pasillos. Ella me miró, algo sorprendida, pero luego asintió rápidamente. Sí, esa es, dijo, con voz temblorosa. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de mantener la calma. Ya sé quién es, le dije, tratando de no mostrar mi propio miedo. Le sonreí, para no alarmarla, y añadí, la vamos a regañar, pero no le digas nada a nadie, ¿ok? Así no te sientes peor. Pero en el fondo, yo sabía que no se trataba de un regaño. Algo mucho más extraño estaba ocurriendo allí. El siguiente relato trata sobre un hombre, cuerdo dentro de todos dentro del psiquiátrico. Llevaba solo 4 años trabajando en ese hospital, pero no era ninguna novata. Ya había tratado con muchos pacientes en otras instituciones, y mi formación había sido dura. Así que para ese momento ya sabía moverme en casi cualquier situación. Digo esto porque lo que pasó después exigía estar atentos a cada mínimo detalle. Cualquier descuido podía salir muy caro. Pero mejor les cuento todo para que entiendan de qué hablo. Desde que llegué, estuve en contacto con muchísimos pacientes. El hospital es privado, enorme, con varias áreas, incluyendo una en particular que siempre me ponía los nervios de punta, la zona de aislamiento. Ahí enviaban a los pacientes que representaban un peligro, ya fuera porque estaban involucrados en algún crimen o porque su condición los regresaban impredecibles. Otros simplemente necesitaban estar aislados mientras los tratábamos. Pero ese lugar tenía una energía extraña. Había un paciente que, aunque no era una mala persona, tenía episodios de agresividad bastante fuertes. Era un hombre de entre 25 y 35 años y lo habían trasladado desde otro hospital. ¿La razón? Había pasado por un tratamiento, digamos, intenso. No era lo más correcto desde el punto de vista ético, pero al menos parecía haber mejorado bastante según su expediente. Cuando llegó con nosotros, decidimos mantenernos aislados por unos 2 meses, no solo porque sus arranques eran peligrosos para el personal, sino también para él mismo. Sin embargo, a pesar de todo, se veía que quería mejorar. Sabía que lo que le pasaba estaba fuera de su control y lo aceptaba. Tenía el apoyo de su familia, el nuestro, y aunque le costara, entendía que el aislamiento era necesario. En su primer mes con nosotros tuvimos 2 episodios fuertes. Y lo curioso era que siempre recordaba absolutamente todo, incluso esos momentos en los que se ponía agresivo, cuando nos pateaba o casi nos golpeaba con la cabeza. Lo recordaba todo, aunque no pudiera controlarse en el momento. Siempre, después de calmarse, se disculpaba, y esto es importante, porque lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Y bueno, dejando claro que él nunca olvidaba nada, lo que pasó después del primer mes fue raro, muy raro. Habíamos entrado en el segundo mes de observación, el momento en el que debíamos decidir si podíamos salir del aislamiento. Y créanme, estar en ese cuarto no era nada fácil. Solo un compañero en la primera semana de ese mes. Mi compañero y yo entramos como siempre. Era parte de nuestra rutina diaria. Él nos saludó con normalidad, de buen ánimo. Todo parecía estar bien, hasta que de la nada tuvo otro de sus arranques. Lo controlamos, le pusimos la camisa de fuerza y lo dejamos así por un rato, tal vez 1 hora. Durante ese tiempo nadie más que mi compañero o yo podíamos entrar. A cuando regresamos, vimos algo que nos hizo quedarnos. Al fondo del cuarto,
Justo a los pies del colchón había una hoja de papel con un dibujo. Lo reconocemos de inmediato y le preguntamos qué era eso, cómo había llegado ahí. Él solo nos miró, confundido. Le preguntamos si alguien se lo había pasado por debajo de la puerta, pero eso era imposible. Esa puerta tenía un sello especial que ni el agua podía atravesar. No había forma de que alguien hubiera deslizado nada por ahí. La única ventanilla de la puerta estaba vigilada en todo momento por la guardia del área. No había manera. El dibujo es demasiado sencillo y al mismo tiempo inquietante. Cuando le preguntamos por el dibujo, nos respondió algo que nos dejó fríos. Fue un niño, dijo en ese momento. Mi mente empezó a dividirse por un lado. Pensé que alguien se había metido en la habitación. Y si eso era cierto, alguien estaba en un problema enorme. ¿Cómo había entrado sin autorización? ¿Cómo había burlado al guardia? O peor aún, el guardia le había permitido el acceso sabiendo que solo mi compañero y yo podemos. Por otro lado, una idea más inquietante empezó a rondarme. ¿Y si este hombre estaba alucinando? Sería algo completamente nuevo en su expediente. Pero entonces, ¿de dónde había salido? No podíamos ignorarlo. Le pedimos que hablara más sobre la hoja, que nos explique qué había pasado. Pero había algo que hacía que todo esto tuviera aún menos sentido. Él había tenido la camisa de fuerza puesta todo el tiempo. No podíamos dejarlo con nada que pudiera lastimarlo. Ni siquiera con agujetas, mucho menos con lápice, así que ¿cómo demonios había aparecido ese dibujo ahí? Nos dejó revisarlo sin problemas. De hecho, estuvo cooperativo todo el tiempo cuando le preguntamos por los colores. Dijo que él no tenía nada que ver, que ni siquiera los había tocado. Según él, un niño apareció de la nada, lo asustó porque salió de repente, le dejó ese dibujo y cuando volvió a levantar la vista, ya no estaba. Nos lo dijo con una seguridad extraña, como si él mismo dudara de su propia historia. Hasta admitió que por un momento pensó que lo había imaginado todo. Lo curioso es que afirmó que ni siquiera tocó la hoja, que el niño la dejó ahí justo donde la encontramos nosotros. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de la situación en la que estábamos metidos. Éramos los únicos a cargo de ese paciente. Si el guardia no tenía idea de esto, ¿cómo íbamos a justificar que, estando solo, de alguna manera había conseguido materiales peligrosos para él? No teníamos ni idea de dónde habían salido. Pero si lo reportábamos, nos íbamos a meter en un problema serio. Yo confiaba en mi compañero. Siempre estuvo conmigo, o al menos en mi mismo piso. No tenía sentido que él hubiera permitido algo así. Y para colmo, teníamos cámaras en los pasillos, pero la vigilancia no estaba en nuestras manos. La manejaba una empresa externa. Y eso, amigo, complicaba todo aún más. Las grabaciones estaban ahí, en el hospital, pero también en una base de datos externa. No había forma de manipularlas sin dejar rastro. Y menciono esto porque lo pensé todo, cada detalle, cada posibilidad. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿A quién le convenía que nuestro paciente dibujara algo así? Al final, mi compañero y yo decidimos llevarnos el dibujo. No dijimos nada. Teníamos que pensar bien qué hacer. Porque fuera como fuera, esto nos metía en problemas. La única explicación lógica era que alguien más se había puesto de acuerdo con el guardia para pasarle el material. Pero incluso eso tenía fallas. Este paciente nunca había usado colores con nosotros. No le hacíamos pruebas proyectivas. No tenía acceso a ese tipo de material. No había manera de que lo hubiera guardado sin que lo notáramos. Pasó ese día. Al siguiente, volvimos a hablar con él. Su versión no cambió ni un poco. Otra vez lo del niño. Otra vez lo del niño. Otra vez el mismo relato, con la misma confusión en su voz. Ni siquiera él entendía lo que había pasado. Y esto nos ponía en una situación aún más complicada, porque ahora teníamos que mantenerlo en observación por más tiempo. Y él, claramente, no quería eso. Por eso les digo, no tenía sentido que nos mintiera. No tenía lógica que él mismo se metiera en problemas, que hiciera esos dibujos con quién sabe qué material,
sabiendo que eso solo significaba una cosa: más tiempo aislado. Y créanme, eso era lo último que él quería. Pasó una semana. Llegó el lunes. Teníamos sesión con él. Todo iba normal hasta que, a mitad de la conversación, tuvo otro de sus arranques. Ya los conocíamos. Seguimos el protocolo. Lo inmovilizamos con la camisa de fuerza. Pero esta vez fuimos más cuidadosos. Antes de salir, revisamos la habitación de arriba a abajo, cada rincón, cada posible escondite. Revisamos el colchón por si había alguna abertura donde pudiera ocultar algo. Tocamos las paredes, buscando cualquier irregularidad. Nada. Y además, no éramos los únicos que lo revisaban. El personal de mantenimiento también hacía chequeos constantes. Si había algo fuera de lugar, ya lo habrían encontrado. Nos fuimos. Teníamos más pacientes que atender. No podíamos quedarnos ahí vigilándolo todo el tiempo, y nadie nos podía cubrir. Una hora después volví a buscar a mi compañero y regresamos con el paciente. Cuando volvimos y entramos a su habitación para quitarle la camisa de fuerza, esperando encontrarlo tranquilo, lo primero que vimos fue su rostro, pálido, atemorizado, pero no fue solo eso. Ahí, justo frente a él, en el suelo, 2 hojas de papel, 2 dibujos hechos con colores, parques con niños, el cielo, el sol, diferentes entre sí, pero con la misma escena. Lo inquietante era que, sin duda alguna, parecían hechos por un niño. Nos quedamos helados. El paciente, aún con la camisa de fuerza puesta, se encogió contra la pared, casi temblando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de que pudiéramos siquiera preguntarle algo, con la voz quebrada nos dijo: «Salió de la pared». El niño salió de la pared. Se le veía al borde del llanto. Decía que el niño apareció. Dejó los dibujos y luego se volvió a meter. Pero lo peor no era eso. Con los labios temblorosos, nos dijo que el niño quería que lo dejaran encerrado más tiempo, que se reía de él, que con una voz chillona y burlona, le susurró que así podrían estar juntos mucho más tiempo. Nos confesó que ese niño le daba miedo, que no parecía real, que era feo. Lo miramos los dibujos. Esto no tenía sentido. Lo revisamos. La camisa de fuerza estaba completamente asegurada. No había forma de que hubiera podido moverse, mucho menos dibujar. Le exigimos respuestas. Si quería que le creyéramos, tenía que mostrarnos dónde guardaba los colores, dónde escondía las hojas, o decirnos quién se las daba. Pero él solo rompió en llanto. No hay nadie», suplicó. «Es el niño de la pared. Él los deja aquí. Yo no escondo nada». Mi compañero y yo nos miramos en silencio. Salimos de la habitación y ya afuera nos dimos cuenta de algo. Le creíamos. No teníamos pruebas, no teníamos explicaciones, pero le creíamos. Porque los dos nos juramos que ninguno de los dos había llevado esos materiales. Porque estábamos seguros de que no había forma de que él los consiguiera. Y porque sabíamos que el guardia siempre llevaba un control estricto. Si algo entraba en esa habitación, se registraba. Si llevábamos algo, teníamos que reportarlo. Nada de eso había sucedido. Nada de esto tenía sentido. Por eso acordamos reportarlo, ver las cámaras, hacer que revisaran todo, porque si lo que el paciente decía era cierto, alguien más había estado ahí, o algo. No nos quedó de otra. Tuvimos que darle la noticia. Le dijimos que, mientras averiguábamos quién estaba detrás de todo esto, tendríamos que mantenerlo aislado. No podíamos decirle que le creíamos, no oficialmente, pero yo sí le creía. Él no era un mentiroso, no era manipulador. Al contrario, quería recuperarse. Y su diagnóstico no encajaba con este tipo de alucinaciones. Pero aún así, tuvimos que hacerlo. Y cuando le dimos la noticia,
Vi cómo la esperanza se le apagaba en los ojos. Se puso pálido. Nos rogó, nos suplicó. No me dejen ahí, no me dejen solo con él. Decía una y otra vez. Nos pedía que, si llegaba a tener otro episodio, al menos lo sacáramos de la habitación. Porque, según él, ese niño iba a regresar. No para hacerle daño directamente, sino para hacerlo quedar como un loco. Para que nadie le creyera. Para asegurarse de que lo dejaran encerrado con él. Iniciamos la investigación interna con la directora. Tuvimos suerte. Nos llevaba bien con ella y nos escuchó con atención. Mientras tanto, el paciente permaneció aislado. Y, para nuestra sorpresa, en esos días no tuvo ni un solo episodio de agresividad. Nada. Como si algo en él también estuviera esperando. Revisaron las cámaras. Cada segundo no faltaba ni un solo fragmento de grabación. Y lo que vimos nos dejó fríos. Ahí estábamos nosotros dos, entrando con las manos vacías. Nadie más se había acercado a esa habitación. Nadie había sido. Pero aún así, las 3 hojas con los dibujos estaban ahí. No había una sola explicación lógica. La directora se quedó con los dibujos para analizarlos. Luego, todo escaló. El caso se volvió legal. Nos llamaban solo para testificar. Y después de un tiempo, dejaron de darnos información. Pero sí, un contacto que teníamos nos contó algo. Las declaraciones del paciente no podían tomarse como pruebas, porque él se mantenía firme en lo que nos dijo, porque nunca cambió ni una palabra, porque seguía diciendo, con la misma seguridad escalofriante, que el niño había salido de la pared. Nos dejaron fuera del caso. No tuvimos ninguna repercusión, pero tampoco respuestas. Al paciente se lo llevaron a otra clínica. Fue un retroceso en su mejoría, un paso hacia atrás después de tanto esfuerzo. No pudimos seguir su proceso, no supimos más de él, solo nos quedó esperar. Con los años encima, con la incertidumbre pensando en la conciencia, con la esperanza de que, donde sea que esté, se encuentre bien. Porque nosotros sí le creímos. Y la directora, en el fondo, también. Pero una vez que el caso se volvió oficial, una vez que los papeles y las investigaciones tomaron el control, la realidad de los informes se impuso sobre la nuestra. Ahí estaban los dibujos. Eran la única prueba, y aún así, se los llevaron. Después de eso, nunca más un paciente nos mencionó algo parecido. Nadie habló de figuras saliendo de las paredes. Nadie volvió a decir que algo se movía donde no debía haber nada. Y, para colmo, detrás de esa pared solo había otra habitación. Nada más. Las paredes eran gruesas, sólidas. Aún así, tuvimos que dejarlo atrás. El caso quedó archivado, como si nunca hubiera pasado. Y nosotros seguimos adelante, como si nada hubiera sucedido. Porque a veces lo paranormal no tiene cabida en un expediente. Porque cuando lo inexplicable se cruza con la investigación, es más fácil encontrarle una explicación clínica, un trastorno, una enfermedad, algo que justifique lo que tal vez nunca debió estar ahí. Es increíble cómo todo lo que compartes toca una fibra profunda. La historia toma un giro de suspenso y también de reflexión. Ese detalle de la veladora, esa creencia en algo más allá, sumado al hecho de que no se volvió a escuchar nada. Parece como si todo hubiera quedado en un limbo. Quizás esa presencia ya no estuviera ahí. O tal vez algo cambió, como si la energía de la sala o la atención que se le dio en ese momento hubiera hecho que el ambiente se tranquilizara. Y la reflexión final es aún más poderosa. La salud mental es tan vital como cualquier otra parte del cuerpo. Es cierto, el miedo al estigma hace que muchos eviten buscar ayuda, cuando en realidad, reconocer lo que nos duele en el alma o la mente es una gran muestra de valentía. Tu mensaje de que pedir ayuda no es una debilidad, sino una fortaleza resuena muy fuerte.
porque es tan cierto. ¿Has sentido que algo similar a lo que viviste ahí te ha llevado a pensar en nuevas formas de abordar el bienestar mental, ya sea para ti o para las personas que conoces? Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.